para que Que, me... que de hecho, ¿Qué pasa? Carlos, el movimiento partisano en Rusia va a ser más fuerte conforme Claro, pues, vaya avanzando la Segunda Guerra Mundial, y en 1943 es más fuerte de lo que fue el año anterior, y en sí, 1944 va a ser todavía más fuerte. sí. También porque la propia Unión Soviética va a poder reforzarlo Mm, mucho, sí. mandándole suministro, comando de infiltración y demás, y la gente también, obviamente, que sabe que Alemania va a perder, ya se va a posicionar más en contra de ellos para, de Mm, alguna forma, ganarse el favor del ejército mm. rojo cuando lleguen a sus posiciones, porque saben que antes o después lo harán. Sí, mira, pues la verdad es que no estábamos introduciendo este tema de los partisanos en el análisis, Da para pero otro. sí, no, no, pero me refiero a que tiene Sí, mucho sí. que ver, porque Sí, al final la mayor parte de las tropas compuestas por rusos se utilizan fundamentalmente en la lucha contra los partisanos, ¿eh? La guerra entre los partisanos y la Wehrmacht es en gran medida una guerra civil, ¿eh? Hay mucha menos presencia de rusos, digamos, en los frentes. O mejor dicho, esto hay que matizarlo. Hay mucha menos presencia visible de los rusos en el frente. ¿Por qué digo que es poco visible? Pues mira, por ejemplo, Vivor, en su libro clásico sobre Stalingrado, lo pone. Dice, oye, el sexto ejército ruso tenía 260.000 alemanes y 50.000 hiwis rusos. ¿Cómo lo sabe con tanta exactitud Vivor? Porque las plantillas son las que es. Y las unidades piden sus raciones, ¿no? Y tal, y dicen, vamos a ver, yo tengo en mi unidad 1.500 alemanes, pero además tengo 400 hiwis rusos y usted me tiene que dar de comer para esta gente, ¿no? Entonces, las cifras que da Vivor son súper reveladoras. Es que uno de cada seis señores que están en Stalingrado con uniforme de la Wehrmacht es ruso. Ahora, eso sí, no forman unidades. Este que lleva los carros, aquel que lleva la cocina, el que alimenta a los caballos. Bueno, pero es que esa gente hace la guerra también, ¿eh? claro, claro. Claro, la gente está en la guerra. Aunque dirás tú, joder, pero es que están en la guerra. Mira, las unidades logísticas hacen la guerra. Claro, Punto, claro. pelota. Entonces, pero digo, pero esta gente es menos visible, porque sí, están ahí difuminados, metidos, cada compañía tiene su número, cierto número de headways, cada batallón, pero en fin, están difuminados, ¿no? Pero repito, atentos porque es muy elocuente, ¿eh? Y Vivor lo dijo muy claramente en su libro, que sí, que hay 250.000 alemanes y 50.000 rusos en el sexto ejército, ¿de acuerdo? Pero en realidad, repito, la actividad entre rusos en el frente es casi imperceptible porque están encuadrados de la manera que estamos viendo. No ocurre lo mismo con la lucha contra los partisanos, ¿eh? En la lucha contra los partisanos se emplean a gran escala a estos rusos por aquello del idioma, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la guerra partisana? En la guerra partisana no nos engañemos. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Los soviéticos quieren evitar a toda costa que en la retaguardia se forme un movimiento de apoyo a los alemanes, ¿de acuerdo? La función que tienen los partisanos no es matar alemanes, en absoluto, en absoluto. La función que tienen es matar a cualquier ciudadano soviético que esté dispuesto a colaborar con los alemanes, ¿eh? Y en realidad esto es lo primero que empiezan a hacer, ya desde el año 41. En el 41 el movimiento partisano tiene poca fuerza y por supuesto no se atreven a atacar a unidades alemanas. A lo que atacan es a lo que se llaman los starostas, los alcaldes de las aldeas. Es que estamos hablando de que en Rusia hay unas 65.000 aldeas. Entonces es fácil llegar para un grupo de partisanos compuesto, por ejemplo, por 10 soldados del Ejército Rojo que han quedado aislados, llegar a una aldea. A ver, ¿quién es el starosta? Tú. Eres el que estás entregando a los alemanes alimentos. Pim, pam, 2 tiros. Que lo hacen además delante de la gente. ¿De acuerdo?
La función del movimiento partisano era decirle a la población civil, el poder soviético no se ha ido, el poder soviético está aquí. ¿Cómo conseguir después apoyo popular? Porque lo primero es conseguir que les nieguen el apoyo a los alemanes. Y después el siguiente paso es conseguir apoyo popular. Es, por desgracia, es algo tan... Decías antes tú de comparación con otras guerras, pues esto es lo mismo. En todas las guerras donde ha habido un movimiento de guerrilla, vemos el mismo fenómeno. Los guerrilleros actúan con una extraordinaria brutalidad contra los soldados enemigos que capturan. ¿Para qué? Porque saben que el ejército enemigo va a reaccionar con mucha más brutalidad, con matanzas en masa si hace falta, ¿no? Esto lo hemos visto perfectamente en la guerra de independencia española. Y entonces, ese ciudadano soviético que primero ha tomado conciencia de que mientras los partisanos estén ahí, el poder soviético puede volver. Y que ahora se encuentra con que los alemanes hacen auténticas masacres, dicen, pues chico, si me van a matar unos otros, por lo menos que me maten los míos. ¿Entiendes? Entonces empiezan a unirse en gran medida a los partisanos. Y es aquí donde se emplea entonces a gran escala a las tropas de voluntarios del este. No solamente a los rusos, también a toda esta gente de las regiones orientales. Una idea, para que te hagas una idea. Mira, aunque estas unidades estaban así como camufladas y nunca se querían alardear de ellas, en definitiva exigían mandos operativos, ¿no? Entonces se crean unos cuarteles llamados Kommandor der Osttruppen, mandos de tropas orientales. Si no me equivoco, se realizan 15 de estos Kommando der Osttruppen que van siendo asignados a distintos territorios. Bueno, ¿por qué es importante saber esto? Sabemos los nombres de los oficiales que mandan los Kommando der Osttruppen. Son todos como mínimo coroneles y normalmente son Generalmajor, generales de brigada. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Muy sencillo, los alemanes eran muy económicos, muy ahorrativos. Si podían mandar una división con un coronel, lo hacían. ¿Para qué? Para ahorrarse la paga general, ni más ni menos, punto pelota. Entonces, cuando tú dices, caramba, todos los tíos que están ocupando el puesto de comandante del Osttruppen, estos mandos se numeraron en la serie 700, son generalmayors o como mínimo coroneles. Dice, pues, lo que estamos diciendo es que cada uno de estos tíos está mandando una brigada. Una brigada, ¿eh? No es ninguna tontería. Están mandando unidades tipo brigada. Entonces, se emplean a gran escala. De hecho, lo que vemos en este aspecto concreto, es algo muy significativo. Está renaciendo del 42 al 44. Lo que ocurre en Rusia es que renace la guerra civil que se había librado entre 1918 y 1921 o 23, según pongas el punto final, ¿no? Es una auténtica guerra civil. Una auténtica guerra civil en que rusos anticomunistas luchan contra rusos fieles a Stalin. Por necesidad o por obligación o por fidelidad ideológica. Pero es en gran medida una guerra civil, ¿eh? Cierto, se emplean contingentes alemanes, vale, por supuesto, y se emplean contingentes de otras nacionalidades, húngaros, por ejemplo. También. Pero una parte importantísima de esas tropas está compuesta por rusos y por voluntarios de otras nacionalidades de la URSS. Por cierto, ahora, mientras largaba este rollo, me ha venido a la cabeza otro tema, ¿no? Siempre se dice de las autoridades soviéticas antes para desacreditar al nacionalismo ucraniano, o hoy, en el caso del gobierno ruso actual, para desacreditar al nacionalismo ucraniano. Es que esta gente tuvo una división en el SS. Bueno, Bielorrusia, en el caso de Bielorrusia, los colaboracionistas bielorrusos, yo que soy de los que creo que lo de Bielorrusia es bastante entelequia, ¿eh? Yo no me acabo de creer que exista una nacionalidad bielorrusa.
Así como creo que sí, la historia ha consolidado la existencia de una nacionalidad ucraniana que en principio no estaba muy diferenciada, pero a día de hoy ya está diferenciadísima. Bueno, te lo digo porque los bielorrusos aportan una división a las SS y el ejército este que hemos hablado de Kaminsky, el RONA, se transforma también en una división SS. O sea, cuando dicen, los bálticos tuvieron divisiones en las SS. Y los rusos. Los ucranianos tuvieron divisiones en las SS. Y los rusos también. Lo que pasa es que, claro, tú enfocas donde quieres, ¿no? Claro, claro. Pero no. Pero tenerlas, las tuvieron. ¿Existe la 14 División SS ucraniana? Sí. Y existe la 29 División SS rusa y la 30 División SS bielorrusa. Eso está ahí y no lo pueden negar, aunque lleven negándolo mucho tiempo. Claro, claro, ¿no? Pues si la historia es lo que es y no pasa nada y una cosa que pasó hace 70 años tendrá más o menos vigencia con el presente, pero es lo que tú has dicho, el foco se pone en un sitio y al final la historia, por desgracia, pues se usa como arma arrojadiza Sí. para justificar acciones presentes o para intentar transformar el presente. Pues, ya sabemos todo cómo funciona el tema.